Vamos a relacionar lo que es un perceptrón de múltiples salidas con lo que viene siendo regresión logística. Un perceptrón de múltiples salidas está definido de la siguiente manera. Tenemos a Y, gorrito, y entonces tenemos una matriz W y la entrada X, ¿no? Entonces Y gorrito pertenece a R, pues digamos que tenemos K salidas, ¿no? Eso lo podemos representar de manera gráfica, así, mira, vamos a tener aquí a X1, aquí a X2 y así hasta XD ahí en un espacio hay de entradas, y vamos a poner solamente Y1, Y2 y Y3 salidas, ¿no? Y entonces lo que nos está diciendo es que hay pesos en todos esos lados. Entonces hay un peso, vamos a poner, hay un peso aquí, aquí y aquí, peso W. Luego hay un peso aquí, aquí y aquí, peso W. Y peso aquí, 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 un peso W. Ahora, si queremos hacer que nuestra salida, o sea, que Y gorrito represente la probabilidad de observar a la clase I, a la iésima clase, o a la clase I, entonces lo que hacemos es, en lugar de decir que Y en realidad es, bueno, lo voy a definir recursiva, es el softmax. Entonces, bueno, eso lo podemos poner, lo voy a poner aquí, pero mejor lo voy a poner aquí, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que estamos diciendo, es que tenemos otro nodito aquí y aquí ponemos S1, otro nodito aquí y aquí ponemos S2, y tenemos otro nodito aquí y aquí ponemos S3, y esto esto es regresión logística de múltiples clases. Ya hemos visto cómo definimos a S1, a SI, y a lo mejor falta un poquito decir cómo es que entrenamos, ¿no? Entonces recordemos que estamos en un problema en RK, ¿no? Que nuestras salidas son tres, nuestras salidas es K salida, o sea, tiene K salidas, ¿no? Entonces las clases, imagínate que tenemos la clase A, B y C, y entonces decimos a que la clase A la vamos a representar por el vector 1, 0, 0. La clase B la vamos a representar por el vector 0, 1, 0. Y la clase C la vamos a representar por el vector 0, 0, 1. Entonces, lo que yo quiero, esta es nuestra salida de la red o la salida de la regresión logística, y lo que idealmente pensemos que estamos observando en un ejemplo particular, o sea que estoy observando es que es la clase B. Entonces lo que yo le presento a la red o a mi algoritmo de optimización es el vector, o sea, yo quiero que en S1 observar un 0, en S2 observar un 1 y en S3 observar un 0, ¿no? Y entonces Y es este vector, y la y pues es el, si y por ejemplo es 2, pues y ahí donde está, y ahí es es el 1, ¿no? Es igual a 1. Y bueno, vemos cómo una regresión logística de múltiples capas y cómo un perceptrón de Kant salidas tienen una relación, pues tan altamente relacionadas. Finalmente, quisiera recalcar un punto que hemos visto, que la derivada del error con respecto de F1, pensando en que SI es con respecto de F1, que sería, bueno, FI, esto sería la F, esto sería la F. Vemos que la derivada
del error solamente involucra, lo voy a poner aquí tal y como está en las notas, solamente involucra a y menos bueno, si, y menos si, ¿no? Pero quiero resaltar que, bueno, para calcular a S1, pues se necesita la información tanto de Y2 como de Y3, y para calcular a S2 se necesita la información de este y de este, y para calcular a S3, pues ya se imaginan, se necesita de este y de este, ¿no? Pero dado que cuando uno propaga el error, estas últimas conexiones que voy a empezar a borrar no se ocupan, entonces la red se representa por lo general, bueno, siempre se representa de tal manera, y en realidad uno ya no representa, en realidad no se representa tampoco esta cosa, ¿no? Y S, bueno, era 1, ¿no? Vamos a ponerle I, ¿no? No se representa así, sino en realidad esto decimos que nada más es Y, y luego decimos que la salida utiliza, que esta Y es un softmax. Y entonces, que esta salida es un softmax, y pues ya sabemos que si es un softmax, realmente estamos hablando de esto, y realmente estamos hablando de que hay conexiones, ¿no? Que hay otras conexiones internas.